la Torre. If man is still alive, if woman can survive, they may find. Bueno, y ya está aquí David Jiménez Torres con su manual de historia reciente, aquella que ustedes han vivido y que debería estarse estudiando ya porque realmente está influyendo en nuestro presente. ¿Qué tal, David Jiménez Torres? Pues muy bien, Rafa, encantado de estar aquí una vez más. Hombre, si hubo un acontecimiento que ha marcado nuestras vidas, ha sido la caída de Lehman Brothers. Esto es, sí, esto desde luego es nuestro siglo, porque hoy vamos a hablar de la quiebra más célebre y seguramente la de mayores consecuencias de lo que llevamos de siglo XXI. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street. Vamos a hablar de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008. Una quiebra que marcó el inicio, al menos simbólico, ahora hablaremos de lo que había ocurrido en los meses anteriores, ¿no? Pero el inicio simbólico de la crisis financiera que tuvo enormes consecuencias en todo el planeta y que ha marcado buena parte de lo que llevamos de siglo. Bueno, repasemos brevemente qué ocurrió. Lehman Brothers era un banco de una larguísima trayectoria, había sido fundado en 1850, había sobrevivido a todo tipo de guerras, de crisis, de pánicos financieros y se había terminado convirtiendo en uno de los principales bancos de inversión, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y justo cuando estaba a punto de cumplir 150 años, en concreto en 1997, adquirió dos pequeñas compañías especializadas en préstamos hipotecarios, esta es la palabra clave de la historia, subprime. Empresas que se terrorífica palabra. Sí, bueno, en realidad preparar esto ha sido volver a todo un vocabulario que aprendimos en 2009, 2010 y que habíamos intentado olvidar, ¿no? El caso es que esa apuesta de Lehman por el mundo de las subprime resultó muy rentable en el corto plazo porque el mercado inmobiliario estaba viviendo un momento de gran auge, pero eso no significaba que no fuera una apuesta arriesgada. Sobre todo porque iba acompañada de otras prácticas problemáticas. Por ejemplo, Lehman retenía los activos más expuestos en su propio balance y también se acostumbró a financiar la compra de nuevos activos con deuda. Otra palabra que todos aprendimos en esos años, esto era el famoso apalancamiento. Una muestra de cómo estaba la situación de Lehman, a principios de 2008, el banco había pedido prestados entre 30 y 44 dólares por cada dólar de capital propio. Es cierto que ese tipo de prácticas no eran exclusivas de Lehman y tampoco empezaron a causar problemas en septiembre de 2008. Y quizás esto es lo más interesante cuando repasamos esta historia, cómo el camino hacia la quiebra de Lehman fue bastante más largo y estuvo plagado de avisos y de decisiones que se podrían haber tomado de otra forma de lo que pensamos en el momento y a veces de lo que recordamos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la crisis de 2008, pero el mercado inmobiliario estadounidense no colapsó de pronto en 2008. Los precios ya empezaron a caer en 2006 y la morosidad hipotecaria se disparó en 2007. Es más, hubo competidores de Lehman como Goldman Sachs que en ese contexto de 2006-2007, viendo ya la situación, redujeron de forma drástica su exposición a activos ligados a hipotecas. Y también en esos años anteriores a 2008 ya empezó a haber bancarrotas y rescates. Señales. Bueno, señales tan gordas como que en abril de 2007, New Century Financial Corporation, que era la segunda mayor entidad de crédito hipotecario subprime de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Y poco después hicieron lo mismo otras 3 entidades especializadas en subprimes. Otoño de 2007, otra señal bastante gorda. El gobierno británico debió dar pasos hacia la nacionalización del banco Northern Rock. Y en marzo de 2008, el quinto banco de inversión más grande de Estados Unidos, Lehman era el cuarto,
Bear Stearns necesitó ser rescatado conjuntamente por JP Morgan y la Reserva Federal estadounidense. Todos estos nombres que desconocíamos de repente se hicieron tristemente familiares para nosotros, con Bear Stearns, el Northern Rock. Y desde luego, para quienes ya eran familiares, eran los directivos de Lehman, que sin embargo, mientras todo esto estaba ocurriendo, siguieron apostando por su modelo. Desoyeron avisos internos, por ejemplo, de su propia directora de gestión de riesgos, y lo que es peor, el banco recurrió a trucos contables para ocultar a los reguladores y a sus inversores su verdadera situación. Pero el maquillaje no podía durar para siempre. El 9 de septiembre, Lehman anunció una pérdida trimestral de 3.900 millones de dólares y su cotización cayó un 45%. Y de inmediato se vio que la única opción era un rescate gubernamental o ser comprados por algún competidor. Y no lo sabíamos en el momento, no lo sabíamos los que luego vimos las consecuencias de esta crisis, pero este fue el momento decisivo que realmente afectaría las vidas de centenares de millones de personas, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo. Como ya hemos dicho, el gobierno estadounidense ya había rescatado a un gran banco de inversión solo unos meses antes. No era inconcebible que volviera a hacerlo. Pero ahora decidió no repetir con Lehman lo que había hecho con Bear Stearns. Una de las razones que dio posteriormente es que el coste habría sido inasumible. Lehman era demasiado grande. Pero otra razón fue justo el mal precedente que ya había sentado el rescate de Bear Stearns. El gobierno de Estados Unidos no quería dar la impresión de que todos los desastres de Wall Street iban a ser resueltos por el contribuyente. El riesgo moral. Y entonces, descartada la intervención estatal, solo quedaba la opción de ser adquiridos por otra empresa privada. Pero, como me acaba de comentar Ignacio Rodríguez Burgos, no había suficientes bancos buenos para comprar todos los bancos malos. Apareció un posible comprador que era Bank of America, pero al final decidió comprar otro banco en apuros, que era Merrill Lynch, en vez de Lehman Brothers. Estos gigantes. Es decir, hoy, si los directivos de Bank of America hubieran tomado una decisión distinta, estaríamos hablando de la quiebra de Merrill Lynch, pero también hablaríamos probablemente del inicio de la crisis de 2008. Otra quiebra sistémica, solo que en lugar de Lehman Brothers, pues eran los de Merrill Lynch los que salían con las cajas. Eso es. Llevando sus pertenencias. En cualquier caso, en la madrugada del 15 de septiembre, Lehman se declara en concurso de acreedores. Fue la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos y, como acabas de señalar, las imágenes de los trabajadores saliendo del edificio con sus pertenencias en cajas de cartón dieron la vuelta al mundo. Fue el primer documento visual de una crisis que pronto golpearía a todo el planeta. The collapse of Lehman Brothers triggered turmoil in markets around the globe. Stocks tumbled in Taiwan and India, then plummeted Bueno, in Europe. repasar las consecuencias de aquello nos llevaría varias horas, si no varios meses. Solo por decir las inmediatamente la caída de Lehman desató un pánico financiero global que asomó a otras compañías al filo del abismo. En cuestión de días, tanto la mayor aseguradora norteamericana AIG como la mayor caja de ahorros Washington Mutual debieron ser intervenidas y o rescatadas por los reguladores. Pero estas intervenciones no impidieron que el colapso de los mercados de crédito se trasladara a la economía real. La economía estadounidense, solo la estadounidense, destruyó 8,7 millones de empleos entre 2008 y 2010 y el PIB real se contrajo en torno a un 4,3%. Como sabemos, por otra parte, esto fue solo el principio de las consecuencias globales de la crisis de 2008. Y para cerrar, creo que si algo ha quedado de todo aquello, aparte de nuestras memorias, ¿no?, y de muchas biografías marcadas por eso, es que ha dado un aire característico a nuestra época de incertidumbre económica, ¿no? Yo creo que nuestro siglo empieza como un siglo razonablemente confiado en las estructuras del capitalismo y del mercado internacional, y a partir de la quiebra de Lehman Brothers se vuelve un siglo mucho más incierto, mucho más precario. Hay un cambio de humor global. Y que no ha cambiado. Es decir, no se ha repuesto. Esa confianza que teníamos en los primeros 8 años del siglo XXI, yo creo que ya no la vamos a recuperar. Y por todo eso, la caída de Lehman Brothers es otro momento clave de nuestro siglo. Seguro que ustedes no han sentido nostalgia, pero un cierto déjà vu al escuchar palabras como subprime, como Bear Stearns, apalancamiento, y luego ya a partir de ahí aparecieron la prima de riesgo, los brotes verdes, aquellas metáforas que no quisiéramos volver a escuchar. Luego hablamos, ¿vale, David? Muy bien, hasta luego.